Hemos tenido clientes, vamos a promediar que hay clientes de 2.500 euros y clientes de 6.000 euros, 7.000 euros, porque también trabajamos con muchos propietarios que son inversores. Encuentras, por ejemplo, un chalet y hay, como has dicho tú, 10 personas físicamente grandes, preparados y tienen a lo mejor armas y que no quieren vivir ahí, simplemente están ahí, es mafia. Pasaron de ocupar pisos en zonas de ciudades, grandes ciudades, en zonas céntricas, y ahora ya están también dedicándose a chalets de lujo, o sea, preparados para lo que sea, pero siempre con una negociación de por medio. O sea, tienen casa o chalet en Barcelona, en Alicante, y ocupas o mafia de ocupas saben que aquí vivía un ruso y ahora seguramente no viene. Hola amigos, me llamo Alex, es un canal hablando del tema. Aquí hablamos con especialistas, vosotros hacéis preguntas en comentarios aquí abajo y yo buscaré el mejor especialista que puede resolver vuestras preguntas, vuestros problemas. Hoy hablamos con un abogado, se llama Mariano Vinogradov, y el tema de hoy es ocupación, que es muy de moda este tema. Existen empresas que dedican desocupación, desocupan, desalojan, cobran su dinero, y el tema de hoy es cuánto es legal esta actividad y pues si aconsejas, no aconsejas y por qué está pasando este problema. Bueno, yo primero voy a responder que está pasando porque la ley en España no protege a los propietarios de manera suficiente. Entonces han surgido estas empresas para tratar de acelerar la desocupación de viviendas ocupadas ilegalmente, y por lo que yo sé son empresas que funcionan de manera legal. Y tienen sus métodos, y a algunos a lo mejor les parece que son métodos violentos, no legales o fuera de la ley, pero que yo sepa, a fecha de hoy existen ya varias o bastantes empresas en España que han estudiado cómo ayudar a los propietarios a desalojar a ocupantes ilegales o los ocupas, y funcionan porque ya llevan cierto tiempo trabajando en España, ¿no? Llevan como mínimo algunos años. ¿Cuánto tiempo dedicas en este negocio? Nuestra empresa hace un año, estamos cumpliendo un año ahora en octubre, que estamos en este negocio, pero ya hace más años que venimos relacionados con el sector de la seguridad. Antes hacías de seguridad. Estábamos cada uno de los que componemos este equipo nuestro, de socios, teníamos o algunos que se dedican a escolta, otros que trabajan en empresas de alarmas, en sectores de seguridad, o sea, todos éramos relacionados a la seguridad, la prevención de ocupación, antiocupación, todos relacionados con temas de seguridad. ¿Cuántas personas trabajan en tu equipo antes, desde el principio y ahora? Nuestra empresa comenzó con unas 15 personas y al día de hoy somos unas 55 personas. ¿50 personas? Exactamente. ¿Cuántas veces te llaman al día o a la semana para desocupar? Mira, nosotros tenemos un call center, que es nuestra oficina donde recibe visitas y llamadas, o sea, llamadas o contactos por mail. Imagínate que tendremos más de 1000 visitas diarias de clientes, o posibles clientes preocupados por esta situación, más de 100 llamadas por día. 100 llamadas. Madre mía. Pero ¿cómo puedes atender tanto? Tenemos un equipo especializado en ese sector, donde tenemos un horario que es de 9 de la mañana a 9 de la noche, un servicio con telefonistas expresamente para contestar esas llamadas y que el cliente, todo cliente pueda estar atendido. También sábados y domingos, o sea, no paramos.
sobre la ley de 24 horas. ¿Es verdad o no? Bueno, hace un par de días, 2 días precisamente, salió en todos los medios de comunicación que ha habido una modificación con respecto a eso, que era uno de los temas muy polémicos, que decía que si pertenecía 48 horas, un ocupa pertenecía 48 horas en una propiedad, automáticamente cuando llegaba la policía luego de 48 horas ya no lo podía sacar, le tomaba los datos y después llevaba todo un proceso largo y tedioso. Los medios de comunicación han hecho eco de esto, pero no es así de fácil. ¿Por qué? Porque lo han modificado. Pero las mafias organizadas saben cómo trabajar, saben que pueden presentar un contrato falso, entonces a la policía, por más que quiera actuar, no puede, porque cuando le presentan eso ya tiene que ir a orden judicial, ya tiene y otra vez el proceso, otra vez el proceso, o sea, tiene que haber muchos requisitos para que esa ley pueda llevarse a cabo, o sea, tiene que ser una casualidad para poder ejecutarla. Lo considero que es más como por una presión social que se está viviendo hoy en día, de que tengan una reacción y tranquilizar a la sociedad, que en realidad lo que es como efectiva. Pues tú aconsejarías contratar a esas empresas. Por ejemplo, hay dos cosas: o vamos por vía juicio, o otra cosa, pagar X miles de euros, pero esa empresa te hace trabajo un día o 2 días. Ese es el dilema. Como la ley no protege y es muy lenta la justicia para desahuciar a un ocupante, a un ocupa, estas empresas prometen desalojar en unos días o en una semana a los ocupas con sus métodos. Entonces, eso tiene que elegir la persona: pagar más dinero por desalojar antes, hacer las cuentas si le compensa, o esperar al desahucio, que en España tarda pues mínimo 3 meses y o tal vez más meses, o 4 o 5 si hay intervención de las dos partes, de los dos abogados de ambos lados. Entonces va a tardar más de 3 meses para llevar a cabo el lanzamiento por parte de la policía. Entonces tienes que elegir, o esperas en vía judicial varios meses, o pagas más dinero, como 2.000 o 3.000 euros. Pero varios meses, eso también gastos. Gasto, claro, porque pierdes alquiler, que podías estar alquilando. Entonces tienes que hacer las cuentas. Depende de qué casa tengas. Si tienes una casa muy buena, pues te compensa contratar a estas empresas porque te salen los números. Si es un apartamentito pequeñito que no te compensa pagar 2.000 o 3.000, pues contrata a un abogado que por menos de a lo mejor de 1.000 euros, pues te inicia el procedimiento de desahucio en el juzgado. ¿Por qué te pregunto eso? Porque muchos rusos que no pueden venir en nuestros tiempos de pandemia, tienen casa o chalet en Barcelona, en Alicante, y ocupas o mafia de ocupas saben que aquí vivía un ruso y ahora seguramente no viene. Nosotros, además del servicio luego de estar ocupado una propiedad, ¿vale?, tenemos también un servicio de prevención para que no ocupen esa propiedad. Puertas antiocupación, rejas, alarmas. Nuestro departamento va a analizar cada situación, porque cada situación es diferente. No es lo mismo un piso que un chalet, diferentes zonas, diferentes medidas. Se van a analizar ciertos riesgos y se va a llegar que si no estamos en la situación de una ocupación, vamos a poder preverlo, que eso es muy importante también, la prevención. Yo imagino que en este negocio, que en esos tiempos, la gente, hay un pequeño porcentaje necesitadas de verdad, que con niños y no tienen trabajo, no hay sitio para dormir, tal, y entran por necesidad. Pero yo creo que mayoría de porcentaje es mafia, y tu negocio perjudica a ganar dinero a mafia, y mafia tiene mucho poder. O sea, pueden amenazarte. ¿Tenías amenazas de mafia? Lógicamente hemos tenido ciertos problemas, para llamar de alguna manera.
Nuestro equipo, lo importante es que en cada situación primero hay un análisis, una estrategia. Nuestro equipo de abogados, conjunto con nuestro equipo operativo, cada situación la ven. Hay primero que saber con quién nos vamos a enfrentar para poder lograr una estrategia y salir el cliente satisfecho. Pero nosotros también lo que hacemos es llevar una negociación a buen puerto. Entonces muchas veces es verdad que hay problemas y cuando se ven que hay problemas siempre han sido de una manera defensiva. Lógicamente tenemos un equipo preparado, nuestro director comercial, de operativa, ex militar, tenemos gente cualificada para cualquier situación que se pueda presentar. Me imagino que tienen que ser grandes boxeadores o... Tal cual, luchadores, boxeadores, ex policías, militares, o sea, pero siempre va planificado y nuestro equipo siempre sabe lo que tiene que hacer. Mucha gente piensa que, como he dicho, es algo ilegal. O yo, por ejemplo, tampoco entiendo cómo se puede desalojar la gente. Es una familia o son 5 hermanos grandes y cómo puede, qué métodos usan esas empresas. Bueno, eso es un secreto profesional que cada empresa no va a decirnos para que no haya competencia y eso es comprensible. Pero vamos, se puede adivinar que algunas empresas pues emplean a personas fornidas que asustan y entonces claro pues meten miedo y que además están colocadas en la entrada del piso ocupado. Después hacen su investigación y averiguan a lo mejor donde tienen pues algún otro bien, o entonces pues les mandan una carta diciendo sabemos que tienes esto aquí o no sé qué, sin entrar en nada criminal, pero claro, si tú recibes como ocupa pues cartas y tienes a una persona ahí vigilando que te persigue y que ve dónde llevas al niño al cole, no sé qué, sin hacerte nada, pero está ahí siempre esta persona detrás de ti, pues al final pues te puedes asustar y entonces decides irte del piso. ¿Tu empresa puede dar garantía de 100% que eso se termina bien 100%? Nuestra empresa, esa garantía, lo que es en la negociación, no existe empresa que te la pueda dar. Lo que sí garantizamos nosotros es que el trabajo va a llegar hasta lo último. Hoy por hoy las estadísticas en lo que es ocupación estamos en torno a un 93%. Antes de llegar a un proceso civil que también tenemos nuestro departamento jurídico con gente con experiencia para poder llevarlos. Sale y va a ser más rápido que si fuese por un proceso normal. Y en lo que respecta a un contractual, que es diferente, porque muchas ocupaciones se le llama ocupación, pero ocupación es, me rompieron la puerta y entraron. Después hay gente que no ha pagado el alquiler, que también hay mucha situación, que te diría que mucha situación de que no ha pagado, y esa gente también necesita de nosotros para negociar eso. Ahí tenemos en torno de un 86% también de efectividad, muy alto. Somos muy profesionales y nosotros cuando vamos por algo tenemos que lograrlo. Los ocupas normalmente no se limpian, no se higiene, pueden traer enfermedades. Es más, he leído yo en los periódicos que normalmente cuando hay ocupas el propietario se corta agua, luz, entonces el servicio no funciona y ocupas cogen una habitación, hacer toda mierda, toda caca ahí en una habitación. ¿Cómo se puede enfrentar con eso? Ante esto que me has dicho, quiero decirte dos cosas muy importantes. Antes de hablar del tema que es muy importante de la higiene y más que nada luego de esto post-COVID, esta época que estamos en una nueva normalidad, es muy importante el hecho de que sepan y aconsejamos no actuar como propietario de una forma con lógica de que hay que actuar. ¿Qué te quiero decir con esto? Si le corto los suministros, le corto la luz, no, porque pasa a ser una coacción, está considerada coacción. Entonces, lo que les recomiendo antes de tomar la primera determinación por manera propia, consultarnos a nosotros, que somos realmente los profesionales en esto y sabemos cómo cuidarlo, tanto al cliente como a nosotros.
Otra cosa muy importante que no te la dije es que al firmar con nosotros la representación en esto, automáticamente el propietario queda a un costado y somos nosotros los responsables ante la situación. Eso es muy importante, porque si yo tomo una represalia por mano propia, paso a ser el damnificado, porque hoy por hoy las leyes están más como para el ocupa, lamentablemente es así, que para el propietario. Y con respecto a lo de las enfermedades, nosotros al venir también del sector de seguridad, tenemos siempre que irnos ayornando, siempre modernizando y viendo la actualidad. También tenemos un sistema, luego de recuperado la propiedad. Cuando ya no están. Exactamente, ya no están, nuestro equipo se mantiene ahí, se puede poner, que lo que te comentaba antes, una puerta antiocupa, se puede poner una alarma, que la alarma sí es un sistema de respuesta inmediato con la policía, entonces nuestro equipo de protección está cuidando a esos trabajadores que están ahí, y también el equipo de limpieza. Se hace una limpieza, esa limpieza se hace una limpieza técnica, donde se tira todo lo que se tiene que tirar, se limpia todo lo que se tiene que limpiar, y aparte se hace todo un sistema de prevención del COVID, una limpieza que queda totalmente libre de virus, que es muy importante. ¿En qué regiones puedes acudir? Porque tu sede está en Barcelona, pero hay muchos rusos, claro, en Cataluña hay muchos rusos, pero en Valencia, en Marbella también hay muchos rusos. ¿A dónde puedes salir? Tenemos sede en Barcelona, en Valencia y en Madrid, pero tenemos desplazamientos por toda España con jefes de equipo en operativa en toda España. El mercado lleva a que lo que es la zona de costa, desde Girona, Barcelona, Tarragona, bajando Valencia, Alicante, Murcia, hasta Marbella, digamos, hay trabajo por todos lados. Madrid hay mucho trabajo, lógicamente, pero nosotros vamos hacia cualquier lugar de España. No tenemos ningún problema para desplazarnos. Si es que tenemos que hacer un desplazamiento, no tenemos ningún problema. Ibiza, Baleares, no hay ningún problema. Nuestro equipo está preparado para todo. Muchos propietarios, por ejemplo extranjeros como yo, si se enfrentan con este problema, piensan que entonces por lo menos corto agua, corto luz, o si no hago yo por fuerza, pero bueno, si no hago, simplemente corto agua y luz a sus ocupas. ¿Tú qué aconsejas como abogado? ¿Qué hay que hacer o no hacer? Bueno, es que no se puede no se puede cortar la luz y si ya está conectada y tal, tú no puedes, depende de cómo esté el contrato, pero en ciertos casos tú no puedes desconectar porque la compañía no te lo va a desconectar. La compañía va a desconectar cuando haya cierto tiempo de atrasos en los pagos. Entonces esa manera, o sea, esa medida no va a funcionar siempre. Porque en España no es fácil, depende a nombre de quién está el contrato de luz o de agua. Es el que va a poder desconectar rápidamente ante la empresa suministradora. Cuando un propietario firma un contrato con nosotros, puede pasar de un día a varios días. Él puede estar informado qué está pasando en este momento. Perfecto. Nosotros, como te comenté anteriormente, tenemos diferentes áreas. Tenemos el área donde lleva todo el tema legal, tenemos las áreas de operativa y tenemos también las áreas para atención a los clientes. ¿Por qué? Porque cuando el cliente firma con nosotros, también consideramos que tiene que tener la tranquilidad de que saben que está su caso. Hay casos que en una visita se solucionan y otros que hay que estar día tras día, semana tras semana, que ahí estaremos. Pero nosotros lo que hacemos en nuestra empresa es una vez por semana, los días viernes, le enviamos vía email un resumen de todo su caso, en que está, para que él se quede tranquilo, que estamos en ese caso. Todos nuestros operativos quedan documentados, filmados, para que el cliente también esté tranquilo y para nuestra seguridad también, de que no puedan haber denuncias por una agresión de nuestro equipo cuando realmente no la hubo. Nosotros tenemos también todo filmado y documentado. Así que el cliente va a estar tranquilo, que desde el primer día que firma con nosotros hasta el día que se recupere va a tener un seguimiento de nuestra parte.
Si hablamos de dinero, ¿cuánto vale mínimo desocupar o cuánto has cobrado, si puede decir, máximo? Vale. Primero que nada, para ver un presupuesto, nosotros siempre necesitamos datos de un cliente, de qué tipo de propiedad es, qué tipo de ocupa tiene, ¿no? Si es un ocupa o, como te comentaba anteriormente, si es un contractual. Entonces, debido a ese análisis, hemos tenido clientes, vamos a promediar que hay clientes de 2.500 euros y clientes de 6.000 euros, 7.000 euros, porque también trabajamos con muchos propietarios que son inversores, que tienen una finca completa ocupada. Lógicamente todo se negocia, se llega a un acuerdo, porque no es lo mismo si tú tienes una propiedad, si tú tienes 5, 10, o sea, nosotros estamos abiertos a todo tipo de negociación. Somos una empresa que a nivel, no solo llevamos la operativa, sino que a nivel comercial tenemos un equipo preparado para entender con exclusividad a cada cliente que se nos presente. Bueno, piso recuperado en Valencia, segundo día de mediación, narcopiso, ¿vale? Comunidad de vecinos atemorizada, estaban amenazados con armas blancas, con los ocupas. El piso le dejan destrozado, como bien podéis ver. Un centro de consumo y de venta de droga. Bueno, pues esto es lo que hay. Es lógicamente que no es lo mismo si hay ocupas en un piso de 70.000, 100.000 o 7 millones de euros un chalet. Sí, tampoco es muchas veces no va por el valor del chalet, sino que va por el valor de la operativa y del riesgo. Imagínate que tú nosotros tenemos que saber la peligrosidad también del caso. No es lo mismo que esté ocupado por una familia, ocupado por una mafia organizada, que pueda tener 10 personas dentro. Nosotros tenemos que mover un equipo operativo, que siempre tenemos que ir por delante de ellos. Entonces hay distintos factores que son los que modifican el precio, pero no es el precio en sí de la propiedad. Recomendaciones que puedes dar si ya ha entrado en esta situación y qué tiene que hacer o no tiene que hacer porque está acostumbrado a actuar así en su país, o no ha pasado todavía eso para prevenir. Perfecto. Hay dos situaciones, que es la primera por impulso que tiene un cliente u otro. Unos tienen el impulso de ir a tomar el caso por mano propia, como en la mayoría de países acontece, y eso no es recomendable porque aquí las leyes están de una manera que puede salir perjudicado por el desconocimiento de la ley. Entonces eso totalmente lo descartaría. ¿Podría ir él mismo, el propietario, a la cárcel? Exactamente, puede ir él mismo a la cárcel, aparte él no sabe, no es un profesional en negociación, cosa que nosotros somos, no tiene un equipo con emociones, emociones. Nosotros justamente, exactamente esa es la palabra, lo que no va a tener nuestro equipo son emociones. Nosotros vamos a negociar por él, vamos a hacer en ese momento su cabeza, sus brazos, su cuerpo, todo, nosotros vamos a estar todo para sacarlo. Nuestro equipo legal va a estar en constante, porque en cada caso puede surgir algo. O sea, nuestro equipo sabe qué medidas tomar ante cualquier situación que pueda acontecer, porque somos profesionales en esto. Y otra cosa que la gente también toma medidas es ir y hacer la denuncia. Y cuando llega un juzgado, por experiencia, nosotros podemos igualmente podemos llevar la negociación, pero ya lo que le está dando al ocupa es más fuerza, ¿vale? Porque ya está reconociendo que están viviendo su propiedad, entonces está teniendo más fuerza, y esos casos, por experiencia, están yendo hasta 2 años.
yo imagino que encuentras, por ejemplo, un chalet y hay, como has dicho tú, 10 personas físicamente grandes, preparados y tienen a lo mejor armas y que no quieren vivir ahí, simplemente están ahí, es mafia, están esperando una oferta. Y me pregunta, ¿cómo puedes acudir a esas personas? En sí, legalmente, no hacer nada físico, como... ellos están preparados, ellos tienen ventaja, ellos no están, no tienen reglas. Físicamente, o sea, nosotros como físicamente estamos preparados para si nos vienen a agredir a nosotros. Nosotros nunca vamos con la idea de, y mucho menos de agredir a nadie, sino que de un respeto, ¿vale? Porque en los operativos tenemos un experto en negociación, abogado, y tenemos un equipo de seguridad para proteger lógicamente al experto en negociación y al abogado. Entonces el experto en negociación hablará con una persona de negociación de su parte para llegar a un acuerdo. La idea siempre es evitar, o sea, como se dice comúnmente, en la guerra mueren soldados de los dos lados, no es la idea es que el cliente nuestro recupere la vivienda. Nosotros vamos a intentar que sea lo antes posible. Tampoco hay un tiempo de que hay operativos que en un día, en una visita ya queda pronto, otros que nos lleva un proceso de tiempo, hay distintas estrategias a tomar, algunas que te las... ¿Qué propiedad de precio más ocupan? Para que la gente entienda que, por ejemplo, 70% ocupan solo barrios de gitanos o tal, hasta 70.000, o no se puede decir así, todo. Entiendo. Ha cambiado. Pasaron de ocupar pisos en zonas de ciudades, grandes ciudades, en zonas céntricas, y ahora ya están también dedicándose a chalets de lujo, o sea, sí, o sea, el mercado está cambiando y cambió también el COVID, la época esta que estamos viviendo, ha marcado también un cambio en esto, han habido más situaciones y también han cambiado que están cada vez dedicándose a más lujo. Claro, porque entra mafia, huele que ahí se puede ganar, pues entran. ¿Cómo os tratan policía, de gobierno, juicios? ¿Intentan ayudaros o vosotros para ellos también es un poco gris? Bien, nosotros tenemos una buena relación con todos, o sea, justamente ahí está el llevarnos bien a nivel político, llevarnos bien con relacionarnos con la policía, relacionarnos, porque es así, conocemos muchas mafias que ya nos conocen, entonces hay otro tipo de negociación. Es nuestra empresa lo que quiere justamente es trabajar por el bien del cliente y ahí está nuestra política de empresa también. Como te comenté, preparados para lo que sea, pero siempre con una negociación de por medio. O sea, también eso es muy personal. Depende de las zonas, depende de qué relación tengamos en algunos lugares. Lógicamente vamos a conocer más policías que nos conocen, tenemos mejor relación, porque muchas veces cuando hay problemas también se los ayuda. O sea, es como que trabajamos en cierta parte, no en todos, pero en muchos momentos en conjunto. Pero si todavía no ha entrado, entonces ocupas para prevenir, ¿qué recomiendas? En prevención, nosotros lo que recomendamos, primero tenemos que ver la propiedad, digamos, para ver cómo está constituida, qué entradas tiene, o sea, porque puedo cuidar la puerta, pero me entran por una ventana, o sea, ¿me entiendes? Hay que mirarlo realmente, por lo menos tenerla... Hacer correcto, ¿no? Exacto. Pero hoy por hoy la alarma es lo que... La alarma, siempre y cuando la mafia que se dedica a esto no se anteponga. Mejor evitarlo poniendo alarma y las puertas antiocupación. Es lo que podemos llegar a hacer. ¿La puerta antiocupación es una puerta blindada o es algo diferente? Es una puerta que se ha hecho, debido a esta situación, se ha hecho una puerta especial para estos casos que se pueden poner en el mismo día, de un día para el otro. No son las puertas blindadas, que son de grado 3, grado 4, grado 5. Esas no son ese tipo de puertas que va para la construcción. Estas puertas están para ese caso. Nosotros contamos con un servicio que nosotros, teniendo nuestro equipo ahí, están colocando la puerta o poniendo la alarma. Y es muy importante porque está
equipo luego de que salieron, porque si no, ¿qué logramos si vuelven a entrar? Para los rusos, por ejemplo, no se puede imaginar este problema, porque en Rusia eso nunca no existe eso. Y cuando uno viene y compra aquí una propiedad y se enfrenta con esa situación, cada persona del este dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo tú ves? ¿De dónde viene este problema? ¿De político, de la ley? ¿Hay unos agujeritos de la ley? ¿Cómo ves? Sí, veo el problema hace varios años que está instalado y viene de ciertas permisividades con la ley, ciertos agujeros en la ley que fueron utilizados y que ahora se transformó poco a poco en un problema que se fue agrandando. Lo que le puedo decir también a esa gente es que hay medidas para contrarrestarlo, si lo han vivido, si lo están viviendo, y también para prevenirlo. Que también nosotros estamos también sin ningún tipo de problema de la consulta que haga falta, nos ponemos a disposición de toda tu gente, de todo tu canal, justamente por eso, porque nosotros también no trabajamos lógicamente en un negocio como todos, pero la satisfacción nuestra máxima es poder ayudar a esos clientes que en ese sentido están desamparados. Más si no viven en su primera residencia aquí, imagínate, entendemos totalmente la situación.